6 de la tarde con 38 y ya estamos conectados con Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un gusto de estar junto a ustedes. Bueno, subsecretario, vamos avanzando, ¿no? Dirá usted, en el sentido de que ya pasa la primera instancia legislativa, el nuevo financiamiento de la educación superior y el fin del CAE. Conforme votaron los parlamentarios de acuerdo a lo que usted esperaba, ¿cómo lo ve? Mire, primero una muy buena noticia para la gente que nos está escuchando. Probablemente quienes nos están escuchando en este momento haya personas que tengan deuda, y si no tienen deudas tengan hijos que van a entrar a la educación superior, y personas de clase media que no son ricos y que quizás no puedan acceder al beneficio de la gratuidad, y que hoy día van a contar, si sigue avanzando este proyecto, con un respaldo y con una política de condonación, reorganización de la deuda y un sistema de financiamiento que no genera deuda bancaria. Y fíjate que lo interesante de esto es que no solo vota a favor los partidos del gobierno, sino que se suman, por ejemplo, la Democracia Cristiana, diputados independientes, e incluso de la oposición. No todos votan en contra. Hay una abstención de uno de los parlamentarios de los partidos de la oposición. Entonces creemos que hay un ambiente propicio para un buen diálogo, es decir, avanza la iniciativa con un respaldo transversal y, por supuesto, con el compromiso de corregirla en la tramitación parlamentaria. El Parlamento no es un buzón, deben discutirse los proyectos, pero avanza a paso firme, y me parece que eso es lo fundamental y la buena noticia del día. Hugo Reyes, diputado de RN, fue el que se abstuvo en esa votación y que marcó un poco la diferencia con el resto, ¿no? Ahora, subsecretario, usted dijo allí en la instancia que el Ejecutivo está disponible a ser flexible. ¿Qué significa ser flexible en esta materia si conocemos ya el proyecto? ¿Cuánto más se puede mover el gobierno? ¿Hacia dónde va esa flexibilidad que usted dice que está dispuesto el gobierno a tener en la tramitación parlamentaria? Bueno, primero señalar que en la arquitectura fundamental del sistema no hay mayores diferencias, ¿no? Las diferencias están en algunas situaciones borde que se producen. Y te voy a mencionar un par de situaciones borde. Imaginémonos una persona que quiere estudiar, quiere llevar adelante estudios y no califica para gratuidad, toma el FES, pero luego su familia dice, mira, yo quizás podría aportar a tu estudio para que no tengas tú que tomar todo el FES, por ejemplo, tú puedas tomar una parte. O una situación, pongo otro ejemplo, una persona que estudie una carrera corta y por distintas razones tenga remuneraciones muy altas. Entonces luego, cuando retribuya proporcional al tiempo que estudió, existe la posibilidad teórica que esa persona retribuya mucho respecto del costo actualizado al presente de su carrera. Son situaciones borde, no son la mayoría de los casos, pero en ambos estamos dispuestos a introducir algún grado de flexibilidad, es decir, que las personas puedan adaptar el instrumento a sus trayectorias. Ya tiene un grado de flexibilidad importante, y también pero queremos explorar junto a la oposición ver mayores grados de flexibilidad para, digamos, ayudar a las personas, y también para darle tranquilidad a la institución de educación superior, que en caso de que las familias puedan, existan condiciones para que continúen bajo algunos parámetros aportes de algunas familias en la medida que ellas quieran y puedan a las instituciones de educación superior, es decir, que exista flexibilidad en el uso del instrumento y que las instituciones también tengan claridad respecto a sus condiciones de operación en el largo plazo. Así que en estas materias podemos avanzar en conversaciones, y nos parece que lo importante, lo fundamental es que estamos dando la aprobación en general en la primera instancia del proyecto, y por lo tanto ya hay una arquitectura, ya hay un diseño fundamental en torno al cual trabajar. Ahora, me imagino que en esa flexibilidad que usted menciona no está para nada separar los proyectos entre los deudores y el nuevo sistema de financiamiento universitario, que es la propuesta o lo que pidió el diputado Sergio Bobadilla a la UDI, porque me imagino que yo creo que ahí ustedes piensan que si los separan no va a salir lo de la condonación del CAE, ¿o no? Bueno, Mónica, sabes que esto lo consultó el propio diputado y otros parlamentarios cuando estuvo el ministro Marcel. Y el ministro Marcel hizo el argumento de que la arquitectura del sistema para los actuales deudores es la misma que
haríamos para los futuros, es decir, se tiene que hacer una solución de continuidad. Es uno de los grandes desafíos que tiene cualquier persona que quiera resolver el problema del crédito conaval del Estado. Tiene que al mismo tiempo, con una misma estructura de retribución, dar una solución a los actuales deudores y también un sistema en el futuro, de tal modo de que fiscalmente en el largo plazo ambas situaciones sean posibles y el costo sea asumible por el Estado. Es decir, de manera, yo diría que no se pueden separar los dos proyectos y uno de las dificultades que tiene esta solución es que tienen que resolver tanto los actuales deudores como los deudores futuros. Imagínate si diera la situación que ponemos una política de reorganización y condonación del CAE y acto seguido emitimos más CAE, digamos. Eso naturalmente no podría ocurrir. Así que más que dividir los proyectos, me da la impresión que el grueso del debate de la Comisión avanzó en asumir estas flexibilizaciones de situaciones borde y garantizar la estabilidad de las instituciones de educación superior hacia el futuro. ¿Y por qué dice este mismo diputado que se está vulnerando la autonomía universitaria? Hay un debate que se ha dado bastantes sesiones que tiene que ver con que hay una consideración económica de la autonomía universitaria y es paradojal dado que al mismo tiempo se reclaman más recursos públicos para las instituciones, pero lo cierto es que las instituciones en Chile reciben altos recursos públicos y no por ello dejan de ser autónomas. Yo creo que nadie podría pensar, por ejemplo, que la Universidad Católica no es una institución que tiene su autonomía institucional por el hecho que reciba un financiamiento a través de gratuidad o financiamiento a través de otros recursos públicos. Un aumento de los recursos públicos, incluso mejoras en la regulación, no ponen en riesgo la autonomía universitaria. Y quisiera también recalcar lo siguiente, incluso con las críticas que puedan tener todos los rectores, los presidentes de las agrupaciones de universidades y centros de formación técnica llamaron al Parlamento a avanzar en la legislación de este proyecto. Es decir, incluso aunque tengan críticas, matices, están disponibles a trabajar en esas modificaciones, pero quisieron que se avanzara en la tramitación del proyecto, es decir, querían que se votara a favor la idea de legislar. Así que me parece que es muy importante también para esas instituciones haber dado esta señal y en ningún caso está en duda su autonomía. Por supuesto, hay un sector de la oposición que pueda plantear eso, pero no es el planteamiento que nos parece es el central para las instituciones de la educación superior. Pero sí hay una interpretación de esa cierta autonomía respecto de la viabilidad financiera que provoca el hecho de poder hacer un cobro adicional solamente al 10% más rico. Entonces, volviendo al tema de la flexibilidad, cuando estamos hablando de la posibilidad de sentarse y negociar, ¿no está abierto el proyecto a que solo sea el copago al 10% más rico? Tenemos que estudiar esa situación, por supuesto, para el punto de vista conceptual, para el gobierno. Nosotros quisiéramos que la mayoría de la población estudiara sin tener que desembolsar recursos en el momento que estudie, porque eso naturalmente condiciona tu proceso académico al tamaño de tu billetera, y eso no es lo que queremos para Chile. Ahora, por supuesto, estamos disponibles a conversar con la oposición. Me gustaría hacer un comentario, Ramón, sobre este tema. Los aranceles en la educación superior en Chile han subido del año 2010 hasta ahora un 44% por encima de la inflación. A nosotros nos parece que ya los bolsillos de las personas están a tope, que el aporte que pueden hacer ya lo han realizado y que más bien el futuro de la educación superior tiene que estar vinculado a la ciencia, la tecnología, la innovación, la transferencia tecnológica, y todas esas actividades tenemos que financiarlas con instrumentos específicos para aquello, y también producto a través de un proceso de modernización de la educación superior, porque tenemos carreras que la gente tarda demasiado en titularse y eso produce un efecto también económico sobre los bolsillos de las familias y las arcas fiscales. Así que no está en el copago el futuro económico de la educación superior. Por eso nosotros, por supuesto, tenemos buena fe, buena disposición, flexibilidad, aunque tengamos nuestra posición, y vamos a tratar de encontrar los acuerdos necesarios para que el proyecto prospere en el Parlamento. Lo que sucede, subsecretario, es que hablando más en el detalle respecto a lo que apunta también de si las carreras, por ejemplo, son muy largas y por lo tanto eso extiende también el pago y la deuda, es que se ve un fenómeno que en las universidades lo manejan bastante bien, que es el tema de los años. Es difícil de poder acortarlos, dado el momento que vivimos actualmente con la calidad de nuestra educación, producto de cómo viene la formación inicial. Es decir, las universidades se ven
en la necesidad y en la obligación de tener que en el primer año nivelar a muchos de sus alumnos, porque las diferencias son ostensibles y esos son problemas que vienen de la base. Entonces es muy difícil poder recortar en años la carrera cuando el primer año se dedica mucho de pronto y en carreras específicas a nivelar a los estudiantes para que puedan seguir avanzando. Así es, Ramón, es muy difícil, pero no por ello es imposible. De hecho, ya se ha hecho. Las medicinas han bajado de 7 a 6 años, muchas ingenierías de 6 a 5, y nosotros creemos que con precaución y con mucha responsabilidad, en un proceso largo en el tiempo, yo creo que en modernizar nuestra trayectoria educativa nos vamos a tomar una década completa. Hay que ensayar cosas, hay que ir probando, hay que medir los resultados, pero no porque sea difícil la tarea vamos a dejar de llevarla adelante, porque es cierto lo que tú señalas, pero también es cierto que tener 6,3 años en promedio de duración de nuestros programas no es bueno, no solo por una perspectiva económica, también para la salud mental de las personas. Esto se lleva adelante a través de un proceso de modernización que no necesariamente está en este proyecto de ley, pero que si uno lo ve la película completa, nos permitiría decirle a las personas que Chile se encamina hacia carreras más pertinentes con las necesidades del país, más flexibles, idealmente con titulaciones más tempranas en el tiempo y sin deuda bancaria. Esto es, creo que es muy importante porque ya tenemos un avance con la política de gratuidad, pero vamos a seguir avanzando en este sentido y creo que la aprobación de este proyecto, el paso que dimos hoy día, nos acerca mucho más a ese horizonte. Lo que pasa es que su secretario, que siempre es una pregunta reiterativa esta, pero siempre es bueno conversarla con ustedes que toman estas decisiones, porque se piensa que con todos estos gastos, tanto dinero que se ha puesto en la educación superior, no solamente con el CAE, sino también con la gratuidad, hay otros grupos de niños que no reciben la misma cantidad de plata, y siempre se ha dicho que los estudios indican que hay que invertir más en ellos que en la educación superior. Esto va a involucrar una gran cantidad de dinero concentrada en la educación superior, ¿o no? Mire, precisamente una de las ventajas que genera el sistema que hemos propuesto de financiamiento es que si tú calculas de acá a 10 años, es decir, ya en régimen, va a implicar, respecto a la hipótesis de no hacer nada, es decir, seguir con el CAE, ¿ya? Un ahorro de 1 punto del PIB, un poquito más de 1 punto del PIB, son 3.500 millones de dólares. Es decir, estamos disponibilizando recursos, si aprobamos este proyecto, precisamente para poder tener más recursos para otros niveles educativos, como puede ser la educación parvularia o para ciencia y tecnología, que es lo que requiere Chile. Ya efectivamente, como tú señalas, gastamos mucho en educación superior y lo que toca cuando uno gasta mucho en algo y no obtiene los resultados que espera, toca modernizar, es decir, toca optimizar nuestros recursos, ser más eficaces en lo que hacemos, y ese es el sentido que tiene nuestro proyecto de modernización. Ahora, respecto al financiamiento, produciendo este ahorro que te señalo, y luego, con un proyecto que vamos a enviar prontamente al Parlamento, mejores condiciones para la modernización de las trayectorias académicas. En suma, estamos impulsando un proceso de cambio que profundiza los cambios que se hicieron en la última reforma de la presidenta Bachelet, que instauró la gratuidad y que va a acercar la educación superior a las personas, y esperamos también darle un mayor protagonismo a la educación pública, que creo que es una deuda también que tenemos pendiente como país. Pero ¿por qué baja la plata? ¿Por qué le sale más barato el nuevo sistema? ¿De qué manera? Porque primero, cuando tú pasas por los bancos hay un costo de transacción de pasar por la banca que tiene que ver con los sobreprecios. Hoy día estamos con con un sobrepeso de más del 30%, producto de tener que pasar por los bancos. Claro, el banco necesariamente ahí tiene un interés, y luego tenemos mucha ineficiencia en la recuperación de los dineros, dado que el CAE es un sistema que tiene una alta morosidad, puesto que no es percibido como legítimo por muchas personas, y además tenemos ineficiencia en costos de transacción, lo que te mencionaba recién en términos de su articulación con otros instrumentos de financiamiento. En suma, y esto está explicado y detallado en el informe financiero, si uno ya no tiene que pasar directo por los bancos y uno organiza la retribución respecto de lo que la gente puede retribuir, es decir, si a ti te va, tus ingresos no son todo lo alto que tú esperabas, bueno, retribuyes menos y retribuyes más cuando ganas más. Si uno reorganiza eso, optimiza mucho mejor el sistema y termina siendo más conveniente para el fisco y más conveniente para las personas, y también pensamos en el largo plazo más conveniente para la institución de educación superior. La verdad es que el CAE no era como terminó funcionando, que no es como se pensó, pero como terminó funcionando en la práctica, terminó siendo muy ineficiente para las personas, para el Estado y para las propias instituciones de educación superior.
Y terminó teniendo también un problema en los registros contables, como lo dice hoy día un informe que salió sobre el impacto fiscal del crédito con aval del Estado que realizó el Consejo Fiscal Autónomo. No sé si tuvo oportunidad de revisarlo, en donde se señala en sus párrafos marcados más importantes, tal vez o más llamativos, que dice que como parte de los problemas históricos de los registros contables del CAE, el pago realizado por los deudores se registra como ingresos y no como una devolución del crédito, y que existen egresos que disminuyen el patrimonio neto del fisco, pero que no se registran como gasto, y por lo tanto contablemente allí se producen problemas. No sé si lo que se quiere decir es que como que fuese un registro un poquito no real. Mire, el CAE tenía varias dificultades en su operación, varios problemas, el que tú mencionas, Ramón, y que menciona este informe, pero que también está en el informe financiero del proyecto FES, es uno de los que precisamente hay que corregir. Así que esta es una de las razones también de tener una contabilidad mucho más clara y de acuerdo a la realidad. Es una de las razones también para salir del CAE y tener este sistema de financiamiento que estamos proponiendo. Y, subsecretario, ¿por qué usted cree que con el nuevo sistema de financiamiento de educación superior va a haber menos morosidad? Porque vamos a tener un mecanismo de retribución automática. Y esto es muy importante, que las personas van a poder estar tranquilas en el sentido de que este sistema de retribución automática no es, entre comillas, una deuda bancaria, se adapta a tu trayectoria. Es automático porque ocurre a través del descuento de planilla o la operación renta, depende según corresponda, pero que se va adaptando a tu ingreso. Entonces, por ejemplo, si tú no estás percibiendo ingresos, no retribuyes y no hay ningún problema. Luego, si tú ganas montos inferior al $1.000.000, retribuyes menos, y así esto va aumentando hasta llegar a un 7% en la mayoría de los casos. O sea, se corta en un 7% y luego escala al 8% solo para las personas que ganan más de 3 millones de pesos. Es decir, es un instrumento que se adapta a tus trayectorias laborales y por ende nos parece legítimo que haya una retribución automática. Acá ya no solo estás aportando a tu carrera, a lo que tú hiciste, sino que estás aportando, y esto es importante también por los tiempos. Una persona que sale más o menos a los 25 años de supongamos que estudió 5 años, sale a los 25, ya cuando tiene 45 ya deja de retribuir y ahí se queda tranquila, porque retribuyó para que sus hijos puedan estudiar tranquilos. Es decir, lo haces no solo para ti, lo haces también para tus hijos, y eso es lo que nos parece importante recalcar. Una sola consideración y muy breve, porque en la presentación del proyecto ha habido voces críticas que señalan que o plantean una duda respecto de esa retribución, que puede ser en los casos menores, en la menor cantidad de casos, pero que si una persona que egresa y que tiene un buen pasar y que tiene que retribuir el máximo del 7%, no tendría un límite porque terminando pagando más de lo que pidió. Ya, mire, precisamente, Ramón, me tengo que ir ahora, estamos en el Senado. Precisamente, Ramón, es una de las situaciones que vamos a abordar en las modificaciones del que vamos a hacer al proyecto. Perfecto, subsecretario, no se preocupe, lo liberamos. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien.